¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, buenas noches. Vamos a continuar nuestro estudio de nuestra Confesión Bautista de Fe de 1689 y todavía seguimos precisamente en el capítulo 8 de Cristo el Mediador. Y vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos visto hasta aquí, donde nos quedamos la última clase, para que podamos seguir viendo la obra de nuestro Señor Jesucristo como mediador. Pero antes vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te doy gracias, Señor, hoy en esta tarde, por la vida que tú nos prestas. Gracias, Señor, porque tú eres Dios, tú eres soberano, tú estás en tu trono, tú gobiernas, tú estás en control de todo, Señor. Te rogamos que nuestra mirada siga puesta en ti, no en las circunstancias, no en medio de esta enfermedad, no en medio de esta pandemia, sino que nuestra esperanza esté centrada en ti, nuestra seguridad esté en ti, Señor. Muéstranos, Padre, precisamente a tu Hijo Cristo, su persona, su obra, su intercesión, todo lo que significa, todo lo grande que significa la obra de tu Hijo Cristo. Bendícenos, guárdanos, abre nuestro entendimiento, que tu Santo Espíritu sea el Maestro, el que nos haga entender hoy en esta tarde precisamente todas las verdades que tienes para nosotros. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. La última vez que estuvimos estudiando hace varios martes, nos quedamos con una pregunta acerca de ¿por quiénes murió Cristo? Es una buena pregunta y eso es algo importante porque tiene que ver precisamente con su obra de mediación. ¿Por quiénes murió Cristo? Y decíamos que había tres posturas, ¿no? La primera, la estuvimos viendo, son los universalistas. Los universalistas creen que Cristo vino a morir por todos. Y la mayoría de los teólogos liberales creen en esto, creen que Cristo vino a morir por todos. Pero pues si Cristo vino a morir por todos, pues no hay entonces nadie en el infierno. Y precisamente es el infierno, el argumento que nos dice que Cristo no vino a morir por todos. Y decíamos algo que es muy importante, que en la muerte de Cristo hay alcance y eficacia. Son dos palabras importantes para poder entender la obra de Cristo, alcance y eficacia. La segunda postura, que son los arminianos, nos dice que la muerte de Cristo es eficaz si yo, en mi libre albedrío, hago esto o hago aquello. Ellos enseñan que Cristo murió por todos, pero que es eficaz si el hombre en su libre albedrío toma la decisión de aceptar esa muerte, entonces esa muerte es eficaz. Pero esta teología arminiana lo que en realidad dice es lo siguiente: Cristo murió por todos y Cristo murió por nadie. Lo que en realidad enseña la teología arminiana es que la eficacia de la cruz fue truncada por la mano del hombre, o que la eficacia de la cruz depende del hombre. Eso es lo que los arminianos creen. Los arminianos creen que Dios hizo posible la salvación, pero que en el hombre radica si es salvo, si acepta esa salvación. Mi pregunta es, ¿dónde queda entonces el decreto de Dios? ¿O cómo funciona entonces, según esta teología arminiana, el decreto de Dios? Porque no es que Dios haya visto en su bola de cristal y vio hacia adelante y vio quién sería salvo, y entonces porque vio quién iba a aceptarlo, entonces Él escogió a esos hombres para que fueran salvos. No, así no funciona.
La palabra de Dios nos dice que en Efesios 2, versículo 1, que el hombre está muerto. Que el hombre está muerto. Y a menos que Dios haga una obra de regeneración en él, ese hombre va a seguir permaneciendo muerto. Un muerto no tiene voluntad en sí mismo, no tiene poder en sí mismo para poder darse vida. Por eso dice en Efesios 2:1, y Él, o sea, Dios, es el que os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y esto nos enseña, hermanos, que el hombre está muerto. Y precisamente, ¿qué quiere decir esto que esté muerto espiritualmente? Bueno, Romanos capítulo 3, versículo 11 en adelante, nos enseña esta clase o este tipo de muerte. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Eso se refiere a un muerto espiritual. No busca, no entiende a Dios. Todo lo que es espiritual para el hombre natural es locura. No la puede entender. Un muerto no puede entender. No puede entender cuando alguien le está hablando porque está muerto. Un muerto espiritual es alguien que precisamente no entiende las realidades espirituales. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto es lo que describe a un muerto espiritual. No quiere saber nada de Dios. Es insensible a las cosas de Dios. Y esto es precisamente lo que vemos también en el ejemplo de Adán. Adán, cuando pecó, fue un hombre que se escondía de la presencia de Dios. Fue un hombre que se escondió de la presencia de Dios. Fue un hombre que huyó de la presencia de Dios. Y hermanos, hemos estudiado por mucho tiempo que necesitamos la obra sobrenatural, que necesitamos la obra milagrosa del Espíritu Santo, que necesitamos el arrepentimiento y la fe para venir a Cristo. Y esto es un don de Dios y Él lo da soberanamente. No es algo que el hombre lo origina, el hombre lo ejerce, pero es realmente Dios quien lo da. Ahora, ¿qué creemos nosotros? La tercera postura podemos llamarlo precisamente como redención particular. ¿Qué es lo que nosotros creemos? ¿Qué es lo que nosotros afirmamos? Bueno, afirmamos que Cristo murió por un pueblo particular. Y quiero que me escuche bien en esto, porque esto es muy, muy importante. No hay nadie en el infierno por el cual Cristo murió. Y no faltará nadie en el cielo por el cual Cristo murió. ¿Usted entendió eso? No hay nadie en el infierno por el cual Cristo murió. Y no faltará nadie en el cielo por el cual Cristo murió. Todo aquel que está en el infierno es uno por el cual Cristo no murió. Si me dices, es que Cristo murió por él,
Yo te diría entonces que tienes un Salvador ineficiente, ineficaz, que tiene la intención de salvar, pero que no puede salvar. Si tú me dices que hay personas en el infierno por las cuales Cristo murió, entonces lo que estás diciendo es que el Salvador es ineficaz, ineficiente y que no es todopoderoso. Y mire, quiero que me acompañe a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 10. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 10, dice, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. La postura arminiana tendría que decir que Cristo murió por los pecadores. Y está bien, pero ¿por cuáles pecadores murió Cristo? Porque Cristo no pagó por los pecadores que están en el infierno. Y si dices que sí, entonces tienes un Dios injusto que castiga doblemente. Y esto es una blasfemia a nuestro Dios. Esto es una blasfemia contra su persona, contra su obra. Si hay personas que hay en el infierno por las cuales Cristo murió, entonces estás diciendo que el Padre no quedó satisfecho con la muerte de su Hijo. Por eso no podemos decir que hay personas que están en el infierno por las cuales Cristo murió. Es una ofensa contra nuestro Dios. Estamos llamando que Dios es incapaz, que Dios es impotente. Hay una doctrina importante, hermanos, que poco hemos estudiado, aunque la hemos mencionado, y es la doctrina de la sustitución. Cristo es nuestro sustituto penal. ¿Qué quiere decir esto, que sea nuestro sustituto? Bueno, requieres a una persona en lugar de otro. Eso es Cristo. Cristo es precisamente nuestro sustituto, quien llevó nuestro castigo. Y vea precisamente también en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Algún día vamos a estar cantando esto. Con tu sangre, con tu sacrificio fue suficiente, tu obra está consumada. No quedó a medias, sino que tu obra es consumada. Y quiero que me acompañe a Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10, versículo 11. Juan, capítulo 10, versículo 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora quiero que me acompañe ahí mismo en Juan, capítulo 10, versículo 26. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Cristo murió por sus ovejas. Y en el versículo 26 dice, ustedes no son mis ovejas. Por lo tanto, yo no morí por ustedes. Es un mensaje muy claro. Juan 17, mira, acompáñame a Juan capítulo 17. Juan 17,
Dice precisamente en el versículo 9, yo ruego por ellas, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyo soy. No te pido por el mundo, te pido por estos que me has dado. Son precisas estas palabras. Dios redimió un pueblo en particular. Dios ha redimido un pueblo en particular. Mire, vamos a Efesios. Vamos a Efesios, precisamente Efesios 5, versículo 25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Un pueblo en particular, alguien en específico está hablando. Hechos 20, 28. Hechos, capítulo 20. Versículo 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Tito 2:14 también nos está hablando precisamente de alguien en específico. Tito, capítulo 2, versículo 14, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, está hablando de la iglesia, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La muerte de Cristo es eficaz. La muerte de Cristo, Cristo murió particularmente por su pueblo. De tal manera que este pueblo en particular está asegurado por su sangre. Y nada ni nadie puede arrebatar este pueblo de las manos del Padre. Nadie puede arrebatar de su mano y ninguno se perderá. Cristo dio su vida y derramó su sangre, llevó la maldición de la ley, particularmente y específicamente por este pueblo. El sacrificio de Cristo es eficaz por sus ovejas. Hermanos, hay suficiente mérito en la sangre de Cristo como para que 10,000 mundos fueran salvados por él. Hay suficiente mérito, pero solamente es eficaz a su pueblo. Hay mucha gente que a esta doctrina de la redención particular le llaman también la redención limitada o la redención limitada. Pero es realmente, como dijo Pink, A.W. Pink, no es limitación del mérito, sino limitación de su soberanía. Dios no limita el mérito de Cristo, pero sí limita su soberanía solamente a su pueblo. Y lo vemos también, hermanos, en el ejemplo del Antiguo Testamento, como el sacerdote, cuando se ponía el efod, era representado el pueblo de Dios, 12 piedras que representaban el pueblo de Dios. Y solamente hacía expiación por los del pueblo. Entonces creo que esto nos da más luz con respecto a esto acerca de nuestra postura de redención particular. Ahora, el párrafo 6, solamente voy a leerlo. El párrafo 6
y 7 para dar comienzo al párrafo 8 y 9. Dice que aun cuando el precio de la redención no fue realmente pagado por Cristo hasta después de su encarnación, sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de la misma fueron comunicados a los escogidos en todas las épocas desde el principio del mundo, en las promesas, en los tipos, en los sacrificios y por medio de los mismos, en los cuales fue revelado y señalado como la simiente que heriría la cabeza de la serpiente, y como el Cordero inmolado desde la fundación del mundo, siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cristo, en la obra de mediación, actúa conforme a ambas naturalezas, haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de ella, aunque, por razón de la unidad de la persona, lo que es propio de una naturaleza algunas veces se les atribuye en las Escrituras a la persona denominada por la otra naturaleza. Y en el párrafo 8, 9, vamos a ver precisamente la aplicación de la redención. De hecho, desde el párrafo 6, 7, se ve aplicada esta redención. Salvos por la fe en Cristo, por la gracia de Dios. Hay un solo mediador, que es Cristo. Y el párrafo 8 precisamente continúa hablando de la aplicación de la redención. Y es importante esta doctrina. Hoy vamos a ver precisamente esta doctrina, la doctrina de la aplicación de la redención. Cuando meditamos en todos los beneficios que ha traído la muerte de Cristo, podemos decir que la muerte de Cristo trajo como beneficio perdón de pecados, justificación por la fe, la redención, la sustitución, la santificación, la regeneración, la glorificación. Ahora, viene una pregunta, hermanos. ¿De qué nos sirve estos beneficios tan exquisitos, tan sublimes, tan elevados, tan necesarios? ¿De qué nos sirven todos estos beneficios si no son aplicados a nosotros? Todas estas doctrinas, todos estos beneficios tienen que aplicarse a individuos. Estos beneficios que Cristo ganó son aplicados al creyente o deben de ser aplicados y son aplicados al creyente por la fe en la persona y en la obra de Cristo. Esta es la importancia de esta doctrina de la aplicación. ¿Por qué? Porque si Cristo, con todo lo que ha ganado, como ya lo dijimos, la justificación, la regeneración, la redención, la glorificación, la adopción, todo esto, si todo esto queda fuera de nosotros, de nada nos sirve su obra. Hermanos, Cristo no murió para hacer posible la salvación. Cristo murió para hacerla real, eficaz y aplicarla al creyente. Esa obra de salvación, todo lo que Cristo ganó, es aplicada al creyente. Tenemos que saber quién es Cristo, cuál es su obra, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero luego esa obra tiene que ser aplicada al creyente. Por eso el párrafo 8 dice: a todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna, cierta y eficazmente les aplica y comunica la misma, haciendo intercesión por ellos,
uniéndoles a sí mismo por su Espíritu, revelándoles en la palabra y por medio de ella el misterio de la salvación, persuadiéndoles a creer y obedecer, gobernando sus corazones por su palabra y espíritu, y venciendo a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría, de manera y en formas que más coincidan con su maravillosa e inescrutable dispensación. Y todo por su gracia libre y absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para granjearla. Entonces, dentro de la teología, esto que estamos estudiando es conocido como la redención aplicada, redención consumada y redención aplicada. Hemos estudiado, por ejemplo, del párrafo 1 al 3, en el capítulo 8, la persona de Cristo. En el capítulo 1 al 3, la persona de Cristo. En el párrafo 4 al 7, la obra de Cristo. En el párrafo del 8 al 10, la aplicación de la obra de Cristo. Ahora, ¿qué queremos decir con esto cuando hablamos de redención consumada? Una cosa es redención consumada y otra cosa es redención aplicada. Bueno, la redención consumada son todos los hechos históricos de Cristo. ¿Cuáles? Su nacimiento virginal, su obediencia a la ley, su muerte en la cruz, su crucifixión, su resurrección y su ascensión. Eso es lo que se refiere precisamente con redención consumada. Todos los hechos históricos de Jesús. Su nacimiento, su obediencia, su muerte, su crucifixión y su resurrección, su ascensión. Y entonces viene la otra que es la redención aplicada. ¿Qué quiere decir la redención aplicada? Todo lo que hizo Cristo, toda su redención consumada, se nos confiere a nosotros, se nos aplica a nosotros. ¿Cómo? Bueno, ahí en el párrafo 8 dice, número 1, haciendo intercesión por ellos, uniéndoles a sí mismo por su espíritu. Calvino dijo, con lo que respecta a la unión con Cristo, la única razón por la cual nosotros seremos salvados es porque el Espíritu Santo de Dios nos ha unido a Cristo. ¿Cómo es que obtenemos todos los beneficios de Cristo? ¿Cómo es que se nos es aplicado todos esos beneficios de Cristo? Todo lo que Cristo ganó en la cruz. ¿Cómo es aplicado? En nuestra unión con Cristo. Nosotros somos unidos a Cristo. Mire, lo voy a poner en este ejemplo. Si a Pablo le hubieran preguntado en aquel tiempo cuando él escribió las epístolas, ¿quién era él? Esperaríamos que dijese, bueno, yo soy cristiano. Como nosotros. ¿Tú quién eres? Soy cristiano. Pero Pablo utiliza su palabra favorita. Su palabra favorita que está en todas sus epístolas y es en Cristo. Estoy en Cristo. No dice él, yo soy cristiano. Yo acepté a Jesús. Yo hice una profesión. No, la palabra favorita de Pablo es yo estoy en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Su personalidad, su ser, se define en base a lo que es Cristo.
Esta es la unión de un creyente con Cristo. Esa es una buena palabra. Yo estoy en Cristo. Hoy en día la palabra cristiano está tan devaluada, pero la palabra favorita de Pablo es: yo estoy en Cristo. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Toda la personalidad de Pablo, todo su ser, se define en base a lo que es Cristo. Y hermanos, yo creo que esto es algo muy, muy interesante y digno de estudiar. Y yo creo que una buena pregunta que tendríamos que hacernos es esto. Más que decir que somos cristianos, la pregunta es: ¿estoy en Cristo? ¿La personalidad de Cristo es mi personalidad? ¿Todo lo que Cristo es, yo lo soy? Esto tiene que ver precisamente con la unión con Cristo. Todos los beneficios de la cruz, la justificación, la adopción, la santificación, la glorificación, todo eso Cristo lo ganó en la cruz. Por su vida, por su muerte, por su resurrección, por su ascensión. Y todos esos beneficios son pasados al creyente debido a su unión con Cristo. Todos estos beneficios tuvieron que ser otorgados a Cristo antes que nosotros los recibiéramos. Esto es el misterio de la unión con Cristo, que nosotros somos unidos a Él. Y esto es algo digno de estudiar. Es digno de estudiar porque esto va más allá de hacer una profesión de fe. La pregunta es: ¿en verdad estoy unido a Él? ¿Estoy en Cristo? Segunda a los Corintios 5:17 dice que he aquí, de modo que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces vemos cómo esta doctrina es importante. Esta doctrina es importante, la doctrina de la unión con Cristo. Y aquí es precisamente, hermanos, donde tenemos que examinarnos a nosotros mismos y precisamente ver si en verdad estamos unidos con Cristo. Hermanos, somos declarados hijos de Dios por la unión que tenemos con Cristo. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Te has puesto a pensar precisamente en eso, en la unión que tenemos con Cristo? Vamos a resucitar porque Cristo resucitó y estamos en Él. Los beneficios salvadores se reciben por estar en Cristo. Y Pablo más de 200 veces, utiliza la palabra en Cristo en sus cartas. La palabra favorita de Pablo. Es la palabra favorita de Pablo, en Cristo.
Y yo creo que esto es digno de entenderlo y precisamente de analizarlo. Hermanos, estas son las preciosas promesas que tenemos y que precisamente es porque estoy en Cristo. Su personalidad se define en base a lo que Cristo es. Mi personalidad se define precisamente en lo que Cristo es. Ahora vea precisamente lo que dice, aparte de esto, de que esto es haciendo intercesión. Dice que nos revela, revelándose en la palabra y por medio de ella el misterio de la salvación, persuadiéndoles a creer y obedecer, gobernando sus corazones por su palabra y espíritu. Y me gusta esto, precisamente, gobernando con su palabra y espíritu a las personas, a los creyentes. No dice que está tocando a la puerta de su corazón para ver si lo dejan entrar. Dice que está señoreando por su palabra y espíritu. Y esto es precisamente todo lo que Cristo logra, y eso es lo que nos aplica precisamente el Señor a nuestras vidas. Ahora, esta mañana yo estuve estudiando los Salmos y quiero que me acompañe para que veamos la incapacidad del hombre y la capacidad de Dios. Quiero que me acompañe al libro de los Salmos. Salmo capítulo 49. Salmo capítulo 49. Y vamos a ver precisamente cómo el hombre es incapaz. Salmo capítulo 49, versículo 8 dice: porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Está hablando en el contexto precisamente de que el hombre no puede por sí mismo ser capaz de obtener redención. El hombre es incapaz. Esa redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Esa redención es lograda por Dios. Vea lo que dice ahí mismo en el versículo 15. Pero Dios redimirá su vida, Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Dios redime mi vida y es por gracia. Es Él quien aplica, es Él quien da vida. El hombre no puede por sí mismo. No puede el hombre por sí mismo redimir su vida. Es solamente por su gracia de Él, que el hombre puede obtener esa redención. Ahora vea lo que dice el párrafo 9. Este oficio de mediador entre Dios y el hombre es propio solo de Cristo, quien es el profeta, sacerdote y rey de la iglesia de Dios, y no puede ni parcial ni totalmente ser transferido de él a ningún otro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Bueno, está diciendo este párrafo 9, solo Cristo. Solo Cristo es el único mediador. No hay nadie más. Los santos no son intercesores. María no es intercesora. Cristo es el único que tiene este oficio. Es el único que tiene este privilegio. Es el único que tiene este don. Y no está transferido a nadie. Eso es claro. No se transfiere a nadie. Cristo es el único, precisamente, intercesor. Y vea lo que dice el párrafo 10. Esta cantidad
y orden de oficios son necesarios, pues por nuestra ignorancia tenemos necesidad de su oficio profético. Y por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestros servicios, necesitamos su oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptos para con Él. Y por nuestra falta de disposición y total incapacidad para volver a Dios y para rescatarnos a nosotros mismos y protegernos de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio real para convencernos, subyugarnos, atraernos, sostenernos, librarnos y preservarnos para su reino celestial. Bien, el párrafo 10 está hablando de los oficios de Cristo y es similar al párrafo 8, se vuelven a repetir. Lo que está diciendo este párrafo 10 es que los oficios o el oficio de Cristo es necesario y el orden es necesario. Él es profeta, Él es sacerdote, Él es rey. Todos estos son un solo oficio en Cristo Jesús. Solo en Cristo vemos la totalidad de estos oficios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento había hombres que servían a Dios. Por ejemplo, Moisés como profeta, Aarón como sacerdote, David como rey. Pero solo Cristo y solamente en Cristo vemos la totalidad de estos oficios. Por eso es que necesitamos a Cristo, necesitamos al Mesías, necesitamos al enviado, necesitamos precisamente a Dios verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Lo que nos enseñan estos hombres que desempeñaron varios oficios en el Antiguo Testamento es que estos hombres no son suficientes para salvar. Solamente Cristo, que tiene estos tres oficios, es suficiente. Y estos tres oficios son necesarios en un mediador. Ahora, quiero que veamos este argumento. Cristo es conocido precisamente como el segundo Adán. Adán, el primer Adán, el Adán que estuvo en el jardín de Edén, que Dios lo creó del polvo de la tierra, el primer Adán, fue puesto en el jardín de Edén para desarrollar estos tres oficios. Adán fue puesto en Edén para desarrollar el oficio de profeta, sacerdote y rey. Adán fue el primer hombre, la cabeza federal, y fue puesto en la tierra precisamente para que desempeñara estos tres oficios: profeta, sacerdote y rey. ¿Cómo es que Adán era profeta? ¿Cómo es que Adán era profeta? Bueno, Adán fue profeta y como profeta de Dios debía de someter la tentación de la serpiente. Debía precisamente de resistir la tentación de la serpiente. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, declarando la palabra de Dios, tal como lo hizo Cristo, precisamente cuando Él fue tentado por Satanás. ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? Escrito está.
Escrito está, como un verdadero profeta. Un verdadero profeta es aquel que se levanta en nombre de Dios para decir las palabras de Dios. Y así debía de haber sido Adán, y Adán falló. Eso es lo que hace un profeta. Un profeta de Dios se levanta en nombre de Dios para decir las palabras de Dios. Pero Adán falló. No citó las palabras de Dios. No citó el mandamiento que Dios le había dado. No tenía la palabra de Dios. Y déjeme hacer un paréntesis aquí, porque esto es algo importante. Nosotros debemos de estudiar la palabra de Dios y de tener la palabra de Dios. Dice en uno de los salmos, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Adán olvidó la palabra de Dios. No la tomó en cuenta, no la tuvo como nada, la tuvo como menosprecio la palabra de Dios. Y mucha gente hoy en día precisamente también cae en tentación y en pecado por no tener la palabra de Dios. Bueno, eso es como Adán como profeta. Número 2. Adán debía de ser un sacerdote. Y quizás viene la pregunta, ¿pero cómo sacerdote si en aquel tiempo no había sacrificio? Los sacrificios vinieron hasta después. ¿Cómo es que Adán debía de ser sacerdote? Bueno, no solamente los sacerdotes ministraban los sacrificios, sino también guardaban el templo. ¿Y cómo es que Adán podemos decir que guardó el templo si no había templo ahí? Bueno, Edén era el templo de Dios. Recordemos que en el tabernáculo, precisamente cuando después vino la ley, se les ordena precisamente que en el tabernáculo se pintara con imágenes de árboles, de almendros, para representar el primer templo que era el jardín de Edén. Y por eso también en la Nueva Jerusalén, si usted lee Apocalipsis, hay árboles, hay ríos, hay árboles de frutos. Adán como sacerdote debía de sacar lo inmundo, debía de guardar el templo de Dios, debía de rechazar a la serpiente, debía de rechazar la tentación de la serpiente, como lo hacían los sacerdotes cuando precisamente sacaban lo inmundo, las inmundicias del templo, del tabernáculo. Pero Adán falló y permitió que lo inmundo entrara y que el jardín de Edén se corrompiera. Falló también, falló no solamente como profeta, falló también como sacerdote. Y ahora Adán como rey. ¿Qué quiere decir que Adán haya sido puesto como rey? Bueno, Adán no fue puesto como rey, como una autoridad propia. De hecho, ese fue su pecado, que actuó independientemente de Dios. Sino Adán fue puesto como rey por un mayor rey que él. Y él debía de entender que era puesto en autoridad en ausencia de otro. Y pecó. Y también falló como rey. También falló como autoridad. Como lo digo, su propio pecado, el querer ser igual a Dios, se rebeló, no quiso obedecer a Dios, sino que actuó de manera creyéndose como una autoridad propia, se rebela contra Dios y cae. Y hermanos, lo que
podemos ver en Adán y podemos ver en Cristo es que lo que Adán no pudo hacer es lo que pudo hacer Cristo. Es lo que pudo hacer Cristo. Es lo que pudo hacer Cristo. Y quiero que me acompañe precisamente para que podamos entender precisamente allá en nuestra confesión de fe que necesitamos nosotros también de Cristo, de profeta, sacerdote, rey, por nuestra separación de Dios y por las imperfecciones del mejor de nuestros servicios. Necesitamos su oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptos para con Él. Mire, quiero que me acompañe a varios pasajes. Quiero que me acompañe a Colosenses, capítulo 1, versículo 21. Colosenses 1, 21. Dice la palabra: y a nosotros también, que erais en otros tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Hemos sido reconciliados por el Señor. Y en Gálatas capítulo 5, versículo 17, Gálatas 5, 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Somos débiles y muchas veces hacemos lo que no queremos hacer. Por eso Cristo es profeta, sacerdote y rey, por las debilidades del pueblo. ¿Por qué por las debilidades del pueblo, hermanos? Porque el pueblo es ignorante del Dios verdadero. Necesita un profeta que le esté precisamente revelando la palabra de Dios, que esté hablando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo es ignorante del Dios verdadero. El pueblo está enemistado con Dios, el pueblo ha pecado contra Dios, el pueblo ha blasfemado, se ha ido de rebelde contra Dios. Por eso es que necesitamos un sacerdote. Y Cristo es nuestro sacerdote, Cristo es nuestro profeta. El pueblo es rebelde. El pueblo es rebelde, necesita un rey que los tenga en sujeción. Por eso es que ya no necesitamos mediadores. Solo Cristo es el mediador, solo Cristo es el mediador. Y vea precisamente lo que dice ahí en Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante. Esto es hermoso, este pasaje. Y quiero que pensemos precisamente en el versículo 11. Colosenses 1:11, este es uno de los mejores pasajes que habla de la supremacía de Dios, la suficiencia de Cristo. Dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Vea la obra. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él está hablando de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas,
y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestras mentes, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo, en Cristo, la unión con Cristo, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que esté debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. En este pasaje podemos ver precisamente nuestra unión con Cristo, que Él es el profeta, que Él es el sacerdote y que Él es Rey. Y lo que podemos ver es que a causa de nuestras debilidades, a causa de que no somos poderosos, necesitamos a Cristo como nuestro profeta, como nuestro sacerdote y como nuestro Rey. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, hoy en esta noche, porque podemos ver, Señor, en verdad, los oficios de tu Hijo Cristo, porque podemos ver que Él es el único mediador, que Él es, Señor, el único mediador entre ti y los hombres. Gracias por sus oficios, gracias por lo que Él está haciendo, gracias porque Él es nuestro profeta, nuestro sacerdote, y Él es nuestro Rey. Gracias porque podemos ver, Señor, la necesidad que tenemos de tu Hijo Cristo. Bendícenos y guárdanos, Padre, en Cristo Jesús. Amén.